Don Mario, adelante con la presentación. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Es un gusto tenerlos en esta tarde con la segunda charla que estamos teniendo con el mes de la investigación. Hoy tenemos al profesor Rafael Ángel Cepeda Campos. Él va a estar hablándonos sobre un cambio de perspectiva de la formación pedagógica unidireccional de las ciencias económicas y administrativas clásicas a la formación del pensamiento multidireccional contrafáctico. Un perfil así rápido del doctor. Es filósofo de la Universidad Libre, magíster en Filosofía Latinoamericana, Universidad de Santo Tomás, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre, candidato a doctor, Universidad Santo Tomás, ponente de 33 artículos de investigación publicados, 6 de ellos internacionales, 3 de ellos indexados. Es docente, Universidad, Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, Entidad Pública de Educación Superior, Facultad de Macrotrónica, y tiene 18 años de experiencia como docente. El doctor es de Colombia, por aquello que no les sonara las universidades a ustedes. Es un gusto, doctor Rafael, tenerlo en este espacio. Así que le cedo la palabra para que nos ilustre al tema que usted muy amablemente nos va a exponer. Adelante. Bien, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Me sí, alcanzas me a escucho. escuchar? Bueno, Sí. perfecto. No, pues, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Un gran saludo para ustedes en la Universidad de San Marcos. Pues ya me siento como de la casa porque ya he participado en varios eventos y a cada rato me mandan algún certificado. Una corrección: en Colombia no se dice campos, se dice campo, ¿sí? Como el campo, no, sin la S al final. Entiendo que en Centroamérica utilizan mucho la S, pero acá nosotros hay una distinción. En los campos son de Venezuela y los colombianos somos campo, digamos así, para ponerlo en ese contexto. Agradecerles a todos pues la recepción, agradecerle a mi doctora Eugenia pues la posibilidad de hablar ante ustedes, agradecerle a su merced, a mi doctor Mario, pues esta presentación que me hace. Me siento gratamente agradecido. No tenía presente tanta distinción, ¿cierto? Que su institución pues me haga a mi persona ya para la presentación que quiero desarrollar el día de hoy. Bueno, agradecer también a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central acá en la ciudad de Bogotá, al ingeniero Henry Ginete, decano de la Facultad de Mecatrónica, que pues me da la posibilidad y la oportunidad pues para venir en nombre de la institución a presentarme ante ustedes. Y en ese sentido pues les voy a socializar pues una temática que hemos venido abarcando. No sé si ya ahí se alcanza a ver el compartir pantalla. Perfecto, ya en mi sistema dice que empezó a compartir pantalla. Si no se llega a ver, pues le solicito el favor que me informe oportunamente. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Todos ven la compartida de pantalla? Sí, señor. Sí, señor, sí Perfecto. se ve. Entonces, ¿por qué pongo dos equipos? Porque cuando uno comparte del equipo personal, si es el mismo tiempo el equipo donde está dictando la conferencia o la clase, pues entonces pierdo la referencia con ustedes. Entonces no tengo la posibilidad de ver los comentarios o las personas que participan. Entonces intento utilizar dos sistemas, ¿cierto? Uno en el que pueda compartir la pantalla y en el otro en el que pueda pues visibilizar si hay alguna pregunta o alguien que esté levantando la mano y demás. Pues además de eso, pues agradecimientos eternos, infinitos a ustedes por esta presentación. El título de la ponencia es largo porque de alguna manera hemos venido trabajando en el concepto.
y pues me quiero anticipar algunas partes que van a ser muy, de pronto para que a ustedes les resulte un poco novedoso, es la cuestión de la lógica formal. Nosotros estamos imbuidos, o más bien dentro de nuestra formación, especialmente digamos en las instituciones universitarias colombianas, le instruyen a uno en una serie de asignaturas que simplemente le llaman lógica formal, lógica racional, lógica inductiva o simplemente la palabra lógica. Y partimos del supuesto que todas las ciencias en cuanto ciencia obedecen a una lógica. Y esa lógica, la lógica tradicional, es la lógica aristotélica, que es la que nos han venido enseñando. El principio de no contradicción, el principio de tercero elegido, el principio de igualación, o sea, si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C, ¿cierto? Y en ese sentido hemos venido estructurando y construyendo el mundo que conocemos. No es contra esta lógica que nosotros estamos atacando. No es la intención de decir que esta lógica no está en lo cierto. Lo que pasa es que cuando usted lleva esta lógica a los diferentes campos de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, de las ciencias humanas, desarrolla un esquema exclusionista, y eso es la parte que a nosotros nos parece preocupante. Es decir, si esto se quedara simplemente en la metafísica, entendida esta como la capacidad que tiene la persona para discernir dentro de sí mismo y entender las cosas que le pasan en su entorno, pues sería muy, digamos, sería muy loable. Si eso lo envuelve en su foro personal, si en la creencia divina o en la creencia individual, si hay un ser superior o no, pues digamos que contra eso no habría ningún tipo de observación que cuestionar. El problema es cuando usted lleva esa misma lógica a los campos del derecho, a los campos de la economía. Y quiero hacer la aclaración, porque cuando usted le venden que es que existe lo bueno, ¿cierto? O lo justo, o lo agradable, o lo decente, pues entonces, por antonomasia, le están vendiendo al mismo tiempo que existe lo injusto, lo desagradable, lo intolerable y lo indecente. Entonces, en ese orden de ideas, hay una rivalización entre esas dos posturas. Y nosotros entendemos en el mundo sociológico que las cosas no son blanco o negro, las cosas no son verdadero o falso, las cosas no son verdades absolutas. Cuando uno ve las películas norteamericanas, el malo es el malo. O sea, él asume la función de malo. O sea, no tiene nada bueno. No es una persona que tenga familia, no es una persona que tenga sentimientos, no es una persona que tenga compromiso. No, mira, es que me toca, no puedo hacer tal cosa hoy porque tengo que ir a atender a mi esposa o tengo que ir a comprar la leche, o tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio, o así sucesivamente. Porque la representación, digamos, del cine norteamericano, pues es mostrar que él es el malo. O sea, él tiene la condición de hacer lo malo, hacer el mayor cantidad de cosas malas hacia el bueno, hacia otras personas y así sucesivamente. Y en contraposición, pues entonces está el bueno, que sería todo lo contrario, y que como su figura de bueno, pues entonces representa todas aquellas cosas que le rechazamos al malo. Es decir, él sí tiene familia, sí desarrolla empatía, desarrolla amor, desarrolla inteligencia, desarrolla principios y valores dentro de una estructura social y comunitaria y no sé qué más y demás. Todos sabemos que no existe el malo. Lo que existe son personas que en determinados tipos de comportamientos o ante determinados tipos de situaciones hacen cosas que afectan a otros, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tipificamos como lo malo, ¿cierto? Que es muy distinto a que él sea malo, porque muy probablemente esa persona entonces tendrá muchas cosas que son buenas, ¿cierto? Cuando uno ve las series de Netflix, entonces algunos compañeros en sesiones pasadas con algunos otros que intervenían, mencionaban curiosamente, nosotros sabemos que Netflix nos tiene a nosotros en el mejor propaganda para todos los carteles o sea, Pablo Escobar falleció hace casi 30 años atrás, pero ellos como que no se han enterado y entonces siguen vendiendo la idea que Medellín y que el narcotráfico y la no sé qué y dice cuándo y no sé qué más. Y entonces muestran a Pablo Escobar como el malo de la situación, como lo malo, como una persona que no tiene. Y cuando usted va, por ejemplo, a esos mismos capítulos y muestra que él tiene familia y que tiene un comportamiento distinto con la esposa, pues casi que choca con esa función de el malo, porque es que eso que usted tipifica como lo malo no necesariamente es malo para todos, es malo para las personas que son afectadas, pero no para el resto. Entonces, en ese sentido, la lógica formal se rompe. Cuando usted le dice lo justo, entonces, en casi que en situación sincrónica, usted entiende que hay cosas injustas. Y no significa que lo injusto inmediatamente decimos es ilegal, no es lo deseable, y es las cuestiones que para todos los demás resultan desastrosas o desechables. Y nosotros entendemos que lo injusto no necesariamente tiene que ser desastroso o tiene que ser loable para los otros, sino todo lo contrario. Lo injusto puede tener cosas de justo.
Entonces, a mí me puede parecer injusto, ¿cierto? Que yo estudié toda una noche y perdí el examen. Pero imagínense que entonces, por simplemente la meritocracia, porque duró toda la noche estudiando, toda la semana estudiando, entonces le evaluáramos al paciente, al médico. Entonces el médico hizo toda la operación como era, hizo todos los elementos, pero el paciente falleció. Entonces, venga, recuperemos el paciente. Entonces, no siempre lo que nosotros entendemos en la estructura social se tiene que compaginar en las estructuras formales, que es lo que nosotros entendemos en la lógica. Es decir, no toda persona que hace lo mejor posible necesariamente tiene que desarrollar o necesariamente tienen que llegar a mejor término. Eso es lo que nosotros queremos aquí desarrollar. Eso es lo que nosotros queremos romper. No es que la lógica formal no tenga verdades. No es que la lógica formal haya que cambiar el libro, desechemos a Aristóteles, cambiemos los pensus, hagamos un nuevo esquema. No es eso lo que nosotros estamos ofertando. La lógica formal, por supuesto que se debe seguir aplicando, pero entendiendo que hay matices. No es blanco o negro. El mundo es de colores. Entonces hay blanco, azul, verde, anaranjado, hay blancos más tenues, hay blancos más oscuros, hay azules más claritos, hay azules más oscuros y así sucesivamente, y ahí es donde usted empieza a entender lo que es el contexto social, ¿cierto? Porque entonces si usted pregunta a una persona por qué comete un delito, normalmente no es porque tenga una propulsión para cometer el delito, sino porque entendió que la forma de cometer esa acción le salvaba o le permitía saciar un tipo de situaciones que en ese momento estaba padeciendo. Supóngase aquí en los típicos trancones de Bogotá, corriendo antes de llegar a la presentación y entonces intentando llegar porque tenía el horario de Colombia, entonces entendía que es 6 de la tarde hora colombiana y en Colombia pasa una cosa curiosa, que si su merced sale a las 5 de la tarde, intenta llegar a su casa a las 6, se tarda 2 horas. Entonces su merced se imaginará de uno corriendo en el tráfico ahí con la moto para intentar llegar antes de tiempo. Cuando llegué acá fue que me acordé que hay una hora de diferencia entre ustedes y nosotros. Entonces por eso cuando ustedes pusieron la frase y arrancamos a las 6, yo venía desubicado porque yo decía, pero si van a ser las 7. Sí, yo pensaba era que ya el otro presentador, el otro expositor estaba haciendo su presentación y que en alguna forma pues yo les había quedado mal. Digamos, llego acá y pues obviamente ya se cambia la situación. Todas las cuestiones que pude haber, que se pasó un semáforo en rojo, que no sé qué, son justificables para el contexto personal porque tenía que venir a cumplir la presentación, ¿cierto? De pronto alguna, ¿cómo se llama? Alguna buceta me cerró y entonces allá le recordé la profesión a la mamá, no sé qué hiciste cuándo. Entonces alguien dirá, no, el profesor tan guachi, tan grosero y no sé qué más, porque es que no existe el bueno. Esa es la parte que a nosotros nos interesa, a nosotros que ustedes que se entienda en la parte de la exposición. El bueno tiene cosas que son desagradables, ¿cierto? No existe lo bueno, lo que existe son interpretaciones que nosotros hacemos sobre ciertos principios y valores que creemos que son buenos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos como bueno. Y aquí entonces empezamos a mirar lo que son los modelos formales. Ese modelo formal pues intenta formar estructuras conductistas, clasificantes, de orden vertical, lineal y autoritario. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven, estas son fotos mías, si su merced se puede percatar, ahí me aparezco en las fotos cuando niño o cuando las fotos cuando iba al colegio, nos venden el concepto de que es que el mundo ya está diseñado. Y como el mundo está diseñado, pues entonces debe haber una acción y frente a esas acciones debe haber una reacción. Dependiendo de lo que uno haya hecho, pues entonces en consecuencia eso tendrá un premio o un castigo. ¿Cierto? Y entonces la interpretación que nosotros hacemos, por ejemplo, en la jurisprudencia, es que las leyes son órdenes respaldadas por amenaza. Entonces, si a la gente no se le dice, es que no puedes hacer esto porque te va a pasar esto otro, la gente no acata la norma, ¿cierto? Y en consecuencia, pues lo que se supone es que la gente, por miedo al castigo, es que cumple las leyes. Esa es una de las principales razones por las que en Colombia la gente no cumple las leyes, porque siempre estamos hablando del castigo. Siempre no les estamos diciendo, es bueno que usted no se pase el semáforo en rojo porque en ese momento pueden haber estudiantes o personas que estén pasando la calle y si usted se pasa el semáforo en rojo puede ocasionar un accidente. Si a usted se le explican de esa forma, si a usted entiende que la sanción por encima de ser una sanción económica o una sanción física o una sanción punitiva es una forma correctiva, usted entiende por qué el valor de la norma. Pero si lo único que le dicen es que tiene que pagar 500.000 pesos, si lo único que le dicen es que le van a quitar la moto o le van a quitar el carro, lo único que le dicen es que le van a suspender la licencia y le van a llegar un fotocompariento a la casa, pues usted no entiende por qué lo están sancionando. Usted entiende que hay una forma de represión, una forma de acción punitiva, pero no acompañada con la acción pedagógica. Y en ese sentido, entonces, es una cuestión que intenta que la persona cambie su comportamiento, pero a través del castigo. Y todos entendemos que cuando hay una persona que se castiga, ¿cierto? Cuando hay una persona que se castiga, más rápidamente hace las cosas, ¿cierto? Pongo siempre, me ha encantado esa anécdota, cuando el rector de la institución
una institución ya unos años atrás, llegaron con el cuento. Eventualmente los compañeros que estén finalizando su bachillerato o los que tengan hijos en bachillerato saben que los muchachos cuando llegan a noveno o décimo pues empiezan a tener ciertas curiosidades sobre ciertos temas que de pronto son tabúes en cada una de las sociedades y familias. Y entonces empezaron a hablar de la tabla Ouija y empezaron a hablar de que del muñequito y del ojito y de la no sé qué con la madera y las hice cuando y no sé qué más. Si en ese momento hubiese alguien que le hubiera explicado que la tabla Ouija no funciona de esa manera y lo que él ve es soluciones de orden físico que son fácilmente explicadas desde la física por la atracción imantada que tienen los seres humanos o por el componente que tienen los elementos en determinados tipos de situaciones, pues no le pierde el misticismo a la situación. Pero entonces el rector se le ocurrió salir a la formación y decir que quedaba prohibido rotundamente que todos los la institución, los estudiantes jugaran a la tabla Ouija. ¿Cierto? Y entonces que el estudiante que se viera en descanso o en la hora del recreo o jugando en el baño o en cualquier otra parte jugando a la tabla Ouija iba a ser sancionado. La consecuencia lógica es que en el siguiente descanso todos los salones estaban jugando a la tabla Ouija, porque cuando usted utiliza la forma de represión, lo que es una estimulación para que la gente lo haga. Ese es el problema que nosotros tenemos. Porque cuando usted le vende las cosas que son injustas, y si son injustas, son malas, indeseables y dolorosas, porque eso, nosotros vamos asociando una con la otra, las cosas son justas, son deseables, placenteras, luego entonces gratificantes. Cuando la persona hace algo malo, espera sentir dolor. Y ahí es donde usted le dice, no, es que fumar es malo, es que tomar es malo, es que la droga es mala. Y entonces la persona va, se mete su pepazo, o aquí decimos en Colombia para decir que se droga, ¿cierto? O se fuma su cigarrillo o se alcoholiza y no siente dolor, siente placer. Entonces no es que entra en un proceso de confusión porque todo el tiempo se le dijo que eso que estaba haciendo era malo. Y por eso es que nosotros entendemos que es un modelo pragmático, limitante, reduccionista, enajenante y predeterminado, porque todo supone que tiene una respuesta y luego la persona fallece, el papá, fallece la mamá y no hay respuesta, ¿cierto? No hay respuesta porque la sociedad ideal donde mis papás y mis mamás me iban a ver triunfar hasta que yo tuviera mi familia y mi casa y demás se acaba de resquebrajar. Entonces me vendieron la idea que la mujer o el hombre ideal es el que tiene tales y tales características y me acaba de abandonar y se acaba de ir con otra persona. Entonces todo lo que yo creía en ese momento acaba de romperse por una condición que no estaba contemplada en lo que a mí me enseñaron. Y eso es lo que el modelo formal limita, porque entonces vende el concepto de lo ideal, ¿cierto? Vuelvo y claro, en el mundo de la ciencia maravilloso, en el mundo de la física espectacular lo que planteaba Aristóteles, pero en el mundo de mi vida personal, donde yo tengo que convivir con otros y me intenten proponer el principio de identidad que A es igual a B, ¿cierto? Aquí en Colombia a los muchachos se les pone uniforme, como ustedes bien lo pueden ver, y normalmente un muchacho cuando llega a octavo o noveno ya no le gusta tener el uniforme bien puesto, entonces la corbata a mitad de la cintura, la camisa por fuera, entonces la pregunta es, ¿por qué no te gusta el uniforme si la intención del uniforme es muy loable? La intención es que sin importar el grado de economía que tú tengas, puedas verte igual a tus semejantes. ¿La consecuencia cuál es? O la respuesta típica que uno esconde es que él no quiere igualarse a los otros, quiere diferenciarse de los otros. Luego, entonces, ese modelo formal no tiene en cuenta esos mundos particulares. El resultado de ello, ustedes conocen seguramente esta gráfica que es de Quino, ni más faltaba que fuera mía, es de Quino en el año 1975 para hacer la crítica a los sistemas de producción en masa, magnifica, ¿cierto? Que eso que nosotros establecemos como estructura social, ¿cierto? Yo no sé si alcanzan a ver ¿cómo se llama? Si se alcanza a ver el mouse, pero aquí en la parte inferior izquierda usted ve los desechos que produce esa industria. En la parte superior derecha ve los resultados de esa industria. Si usted se percibe, los desechos de la industria son superiores al resultado. Entonces, producimos físicos, producimos químicos, producimos abogados, producimos médicos, producimos gente que en teoría son productivos para la sociedad, pero ¿en dónde se encuentran las verdaderas sensacionalidades del individuo? Pues en todos aquellos que son residuales. El arte no casa, porque aquí en Colombia era muy típico, hasta no hace mucho tiempo, se decía que la persona, bueno, puedo poner varios ejemplos para poner esta parte de pronto que no nos divaguemos. Cuando Shakira empezó su mundo de la actuación, empezó siendo la que cantaba en las izadas de bandera, las que participaba en los eventos culturales en el colegio, las que hacía ciertas cuestiones pragmáticas en su institución, pues me acuerdo, dice la anécdota, porque pues realmente la anécdota es de ella, dice que una profesora le dijo que se iba a ganar la vida cantando.
pero esa es una forma peyorativa de decirle que no iba a hacer nada en su vida, que no servía para matemáticas, que no servía para física, no servía para las otras ciencias, que ella lo único que hacía era pues divagar y cantar. Entonces aquí los que se dedican a la poesía y al canto normalmente pues viven en los buses pidiendo limosna o pidiendo dinero, cantando en alguna esquina para que la gente pues de pronto le dé alguna apreciación. Esa es la interpretación que nosotros teníamos hace 20 años atrás. El resultado de ello fue que Shakira efectivamente se gana la vida cantando, pero no gana lo que gana un médico, lo que gana un ingeniero, un abogado, sino muchísimo más de lo que ganarían ellos en toda su vida laboral, ¿cierto? Entonces nosotros estamos acostumbrados a desechar ese residuo que nosotros desechamos, es el residuo que más vale dentro de la estructura social. La gente, entre el abogado, el médico, el ingeniero y el poeta, valora más la poesía, porque representa un estado de ánimo momentáneo que en ese momento tiene, ¿cierto? De las canciones que nunca mueren, La quiero a morir. Todos sabemos que es una poesía del siglo XVI, del siglo XVII, que ha venido reestructurándose y cambiándose en las diferentes partes, al punto que ahorita ya salen todos los géneros, vallenato, reggaetón, salen cualquier otro género moderno y se sigue manteniendo su esencialidad, porque los poetas tienen la capacidad de impregnar esa situación que está viviendo la persona en ese momento. ¿De qué le sirve que usted tenga títulos y cartones si no tiene con quién compartir ello? Si usted no puede socializar con otros. Entonces, esa titulación no le tiene ningún tipo de representación. Si se percatan, ese tipo de estructura social que aquí no representaba, muestra que los niños cuando ingresan tienen la expectativa del conocimiento. Cuando salen uniformados. Y ese es el consecuencia del subdesarrollo, que la persona sabe hacer un oficio, pero no sabe qué hacer cuando el oficio cambia su forma de hacer. ¿Cierto? Antes de la pandemia nos tenían el cuento de que en algún momento la sociedad la sociedad industrial iba a abarcar la escuela y que ya estaba el señor Google, porque anteriormente se entendía que el profesor era el que más conocimiento tenía en un pueblo, o más conocimiento tenía en el barrio, o más conocimiento tenía en una comunidad. Tan solo usted mirará el caso del Chavo o algún otro tipo de ejemplos, que eso será mucho, o la familia Ingalls, digamos que eran los programas con los que nosotros crecimos. El profesor no era cualquier figura, era el profesor, porque era el que tenía el conocimiento, la sabiduría. Al momento en que entra el Internet, ingresa al mismo tiempo el saber a cada persona individual. Es decir, ya no se necesita un saberlo todo, que lo tengas todo, que sepa todo, sino que la persona pueda acceder al saber a través de esas estructuras. Entonces se decía antes de la pandemia, y usted puede encontrar cualquier cantidad de bibliografía, hoy en día creo que está mandada a recoger, no la he vuelto a ver ninguna biblioteca decente, por lo menos me ha tocado buscar en la de Agáchese, ¿cierto? Que entonces decía, no, es que cuando el desarrollo de la humanidad llega a su culmen, entonces vamos a tener a la tecnología cambiando los profesores, desarrollando nuevas estructuras, pero ya no vamos a necesitar porque la misma persona se puede autoformar, autoeducar. Entonces el profesor es una especie de policía, ¿cierto? Una especie de vigilante que entonces estructuraba como el panóptico de venta, estructuraba una serie de conocimientos que los demás tenían que acatar y seguir. Entonces, si no lo sigues como yo lo pongo, pues entonces tienes mala nota, te repruebo la asignatura, te repruebo la materia y por tanto no te gradúas, ¿cierto? Ese concepto, después de la pandemia, claro que a ninguna persona decente, vuelvo y soy claro, en los campos de la academia, le parecería razonable, porque en lo que pasó en las diferentes instituciones de América Latina fue que la gente empezó a clamar por la presencialidad. Se necesita del docente, se necesita del que oriente, se necesita del que forme, entonces se necesita el contacto humano. Estas representaciones que nosotros llamamos desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que entonces es el tener altos niveles de productividad y eficiencia, no tiene ningún sentido si no hay un ser humano atrás que lo desarrolle. Eso es lo que nosotros empezamos a entender. La lógica formal nos llegó al punto de que llegó un momento en que la estructuración que nosotros tenemos, que podemos desarrollar aparatos de alta tecnología, pero que si no tiene contacto humano, simplemente ese aparato no tiene ningún tipo de valor, ¿cierto? Decíamos en algunas de las presentaciones previas, decían, ¿cómo comenzó la revolución industrial? Pues comenzó con la máquina de vapor, pero papi, la máquina de vapor se la inventaron los egipcios, la máquina de vapor se la inventaron los griegos, la máquina de vapor es un invento del 800 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la revolución industrial comenzó con la máquina de vapor cuando toda la sociedad antigua ya sabía que era una máquina de vapor?
¿cierto? Ese es el gran mito o el gran paradoja que a nosotros nos vende, que supuestamente las sociedades, venimos de una sociedad industrializada, desarrollada, una sociedad que ha venido rompiéndose las cadenas de las sociedades pasadas, que ya no vivimos en el mito de la creencia, que ya no vivimos en los dogmas, que ya no vivimos en la teocracia, que ya no vivimos digamos, en la ignorancia, sino que ahora somos una sociedad del conocimiento, y lo que encontramos es que estamos viviendo del conocimiento que se aprendió en las sociedades que criticamos anteriormente. Ese es el si usted mira el derecho, los compañeros aquí de pronto que sepan de normatividad, seguramente en Costa Rica, lo poco que de pronto conozco de allá, pero usted lo compara aquí con los libros colombianos, parece la Biblia. ¿Cierto? Hasta lo hacen con el mismo formato, el mismo papel, y le llaman el código. Y entonces usted busca versículos 2.5 y Dios bajó del cielo. Y entonces ley estatutaria 2.5 y entonces se necesita un ente de control. Es exactamente la misma nominación, porque tenemos la transmusión de aquellas normatividades que se dieron en principio para organizar la sociedad como si fueran órganos de control que se necesita para que la sociedad viva. Ese es el derecho. ¿Ve? Si lo vamos a hablar desde la economía, entonces usted puede mirar que los principios económicos que nosotros estamos mirando son exactamente los mismos que se miraban en la antigüedad, ¿cierto? Cómo generar mayor cantidad de productividad a una menor cantidad de riesgo para generar una mayor cantidad de dividendos. Eso no es un principio de Carl Schmitt, no es un principio de Marx, no es un principio de ninguno de los teóricos clásicos modernos. Ese es un principio, prívese, de Platón. Una sociedad que produce que genera elementos corporativos superiores puede dedicarse al pensamiento, y por eso se dedican a la filosofía. Ahora sí me entiende la diferencia. Lo que nosotros llamamos desarrollo no es más que la transmusión del concepto anterior aplicado al concepto moderno. Miremos algunos ejemplos, por eso he querido poner, para los que no saben, pues es un vendedor ambulante, no sé si en Costa Rica lo haya o no sé si tenga otro tipo de denominación. Pero acá el vendedor ambulante se parte de tres falacias. Primero, que el vendedor ambulante no puede ejercer su trabajo. ¿Sí? Esa es la primera interpretación, que el vendedor ambulante está restringido y prohibido. Segundo, que el vendedor ambulante es una persona que no puede generar producción hasta partir de sí mismo. Y tercero, ¿cierto? Y tercero, que el vendedor ambulante es una persona, ¿cierto? Que arbitrariamente ha sido vulnerada en un tipo de derecho individual, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros ponemos en la lógica de contrafáctico. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Les explico cómo pasa en el caso colombiano, y me excusan si de pronto me voy a meter en algunos temas que no debería tratar, pero que pues infortunadamente es necesario a veces para poder entender. Cuando usted se encuentra en una sociedad que la única forma de conocimiento o la única forma de estructuración es vertical, es autoritaria, es el del manda callar, pues entonces no conoce otras formas distintas de asociación, otras formas distintas de resolución de problemas, otras formas distintas de interacción con el otro. Entonces nosotros partimos del supuesto que la figura de autoridad es la que tiene que imponer el orden sobre las personas que de pronto no lo están cumpliendo. La norma dice es que hay zonas de reserva que no pueden ser utilizadas para otras cosas, sino eso. Póngase un parque recreativo, es para recreación, no para estar vendiendo comestibles, porque si esa zona recreativa se llena de plástico, se llena de los desechos que dejan los individuos que compran a los vendedores, pues simplemente pasa a ser un basural más, ¿cierto? Entonces deja de ser una zona reservada para convertirse en una zona aquí le dicen de mitigación pública, es decir, una zona que tiene problemas de basuras, que tiene problemas de contagios, que aquí nomás en el Parque San Andrés o aquí nomás en el Parque La Florida, que queda cerca de mi casa, pues entonces los domingos hacen asados y ahí queda la tierra quemada, ¿cierto? Entonces, pues sí, es muy chévere que la gente vaya a integrarse, pero la persona no tiene en cuenta que tiene que ponerse unos ladrillos y pone la madera sobre el pasto, entonces el pasto se quema y dura tranquilamente 8 o 10 meses en volverse a reproducir. Tranquilamente desechan las formas, o sea, la estructura social, como no tiene conocimiento de cómo preservar lo que se está intentando preservar, pues entonces termina acabándolo. Ejemplos varios, aquí se puso la norma para que desestimular el consumo de bolsas plásticas. Y lo que terminó pasando fue que la industria de la bolsa plástica ahora se consume 3 o 4 o 10 veces más que antes. Anteriormente la bolsa plástica era un obsequio que te daba la empresa, era un obsequio que te daba el almacén para que tú pudieras llevar las cosas que compraste en la tienda, las pudieras llevar con el logotipo de la empresa. Entonces así usted iba al Éxito y se regresaba con una bolsita del Éxito o de Cafán o de la empresa donde usted hubiera estado. Ahorita entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la bolsa plástica ya no se regala y le toca a usted comprarla, la gente siguió comprando la bolsa, sí, con la diferencia que ahora le toca pagarla. Ya no es un regalo de la compañía. Entonces lo que anteriormente era un regalo ahora es una compraventa.
Entonces, en consecuencia, lo que pasó fue que la mayor cantidad de personas no se desestimularon en el consumo de las bolsas, sino al contrario, utilizaron la bolsa como excusa para entonces generar una nueva forma de consumo, que es en este caso el plástico. ¿Ve? Ahora sí me entiende cuál es el problema. La gente no interiorizó porque lo único que entendió fue la amenaza. Entonces, aquí en Bogotá se ha tomado la medida de que las personas, si quieren salir todos los días, porque aquí hay restricciones por el pico y placa y por la cantidad de pasajeros que pueden conducir y por la cantidad digamos, de elementos que hay, tenemos pocas vías con muchos carros y para evitar justamente los trancones y demás, entonces pague un excedente y puede sacar tu carro. Consecuencia lógica, la mayoría de las personas sacan su carro porque pagan el excedente. ¿Cierto? O sea, la mayoría de las personas no dejó el carro guardado en la casa. Si lo que hizo la mayoría de las personas fue que, me van a cobrar tanto para poder sacarlo el resto del año, entonces además del impuesto regular que pago para que me dejen sacar mi carro el resto del año. En consecuencia, no se hizo ningún tipo de beneficio para el medio ambiente. Lo que se hizo fue una polarización. O sea, se hizo pero no quiero decirlo en el sentido de que hayan dos extremos, sino lo que hizo fue una mayor cantidad de elementos contaminantes en el aire. Porque cuando se estableció que el pico y placa iba a funcionar para carros pares e impares, la gente salió a comprar carros pares e impares. ¿Cierto? Ahorita que entonces les toca pagar el consumo excedado, pues entonces pagan el consumo excedado. Entonces, en consecuencia, tenemos 4 o 5 veces la producción de carros circulando por las calles y lo que se esperaba que pasara no está sucediendo, que es la mejora del medio ambiente, la preservación del ecosistema, la preservación digamos, de los elementos connaturales y demás. En este sentido, para regresarlo a aquel ejemplo del vendedor ambulante, se parte exactamente de la misma condición. Se le sanciona al vendedor ambulante por utilizar usufructuar el espacio público sin retrimento de otros. No es verdad que el vendedor ambulante no pueda ejercer su función. El vendedor ambulante puede ejercerlo pagando a las entidades correspondientes la usufructuación de ese espacio público. Si fuera, en vez del vendedor ambulante, fuera el Éxito, o fuera Carrefour, o fuera no sé qué otro centro comercial, o fuera Claro, o fuera Movistar, o fuera alguna empresa, Coca-Cola, supóngase, que pone un circo o pone algún tipo, a todos nos parecería lógico que esa empresa tiene que pagar por la usufructuación de ese espacio público. A todos nos parece eso loable, pero como la ley no puede hacer esa distinción porque no entiende esos matices, porque es blanco o negro, si le cobro a uno me toca cobrarle a todos, si le doy permiso a uno me toca darle permiso a todos, si autorizo a uno me toca autorizarle a todos, no tiene esos matices que nosotros hemos hablado en las lógicas contrafácticas, entonces le tiene que cobrar al de Éxito y al señor vendedor ambulante para la promoción o el espacio o el uso del espacio para fines comerciales, que es lo que él está haciendo. Entonces, no es verdad que él no pueda usar el espacio público. Cocheros, que es una empresa que vende en espacio público, es una empresa de hamburguesas y demás que vende al espacio público, pues paga puntualmente, mes a mes o año tras año, paga sus impuestos, y la gente que trabaja en cocheros, que lo hace en el espacio público, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. La gente que trabaja en Movistar consume, vende minutos en las calles sin ningún tipo de problema y nunca han tenido altercados o problemas con la policía, ¿cierto? Entonces, ¿hacia qué sector quedó reducido? Pues aquellas personas que no podían pagar la usufructuación del espacio público, y esas son las personas que en este momento nosotros estamos señalando. La consecuencia de ello, ¿cuál es? Primero, pues entonces, pues se está persiguiendo unas personas que no son delincuentes, sino que intentan ganarse la vida porque tienen escasos recursos, primera situación. Y segunda situación, ponen una situación especialmente a las figuras de autoridad, porque entonces tienen que aplicarle una sanción que va más allá de lo moral y punitivo a una persona que está intentando ganarse la vida. Esa es la consecuencia lógica. Y si usted tiene en cuenta que para que una persona pueda ejercer el espacio público, tiene que pedir un permiso, y las que determinan que el permiso son las juntas de acción comunal, no debería ser problema ni de la policía ni el juez, sino de la acción comunal, que es la que determina si se puede o no vender en ese espacio. Y como la acción comunal no permite, entonces termina botándole a la policía al señor y aparecen todos los medios masivos que la policía llegó y le cogió el carrito al pobre señor que intentaba, era vendiendo chocorramos, llevar un dividendo a su casa. Ese es el problema de tener una lógica formal, porque entonces está mal aplicada, mal interpretada y está mal dirigida para los tipos de sociedad. Ahora sí, pues entonces hablemos de la lógica contrafáctica, que es la que me interesa a mí mostrar en la exposición del día de hoy. La lógica contrafáctica parte del concepto contrario. Entonces, como el mundo no es blanco-negro, sino que tiene unos matices, pues entonces tenemos es que irnos hacia los matices que hacen que justamente la lógica funcione. Uno de los ejemplos y que mayormente me causó curiosidad para coger este tipo de investigaciones hace 10 años atrás fue que hablando con unos compañeros, una compañera rusa, bueno, realmente no es rusa, es ucraniana, pero nosotros que de cariño le decíamos rusa porque pues ella hablaba más ruso que español, entonces le decíamos rusa, y la compañera
nos decía, en ese momento, estoy hablando 10 años atrás, ni más faltaba de que habláramos del conflicto entre Rusia y Ucrania, ahorita ya está actualmente radicada en Colombia por justamente esa problemática entre esas dos naciones, pero nos decía ella justamente en nuestro país sería imposible pensar que un estudiante no sepa sus capitales. En nuestro país sería imposible pensar que una persona no sepa de conocimiento general, no sepa de cultura general. En nuestro país sería imposible que una persona no sepa quién es Aristóteles, Sócrates, Platón y todos los demás. En cambio, en la sociedad norteamericana, cuando los rusos lanzaron el primer cosmonauta, pusieron el primer satélite en órbita, inmediatamente el esquema ruso, el esquema norteamericano, entendió que los rusos estaban haciendo algo que ellos no estaban haciendo. Si vamos a hablar del conceptualismo formal, en la estructuración de la Unión Soviética lo estaba haciendo mucho mejor que el sistema norteamericano. ¿Qué fue lo que hizo el sistema norteamericano de educación y qué fue lo que hizo el sistema industrial norteamericano? No nos interesa que nos repitas lo que ya sabemos. No me interesa que me digas cómo prender el carro. Me interesa que me digas formas distintas en que puedo hacer que ese carro funcione. No me interesa que me repitas cómo funciona la imprenta. Me interesa que me digas cómo puedo hacer que la imprenta funcione mejor. Y así sucesivamente. Entonces, me voy mejorando en sistemas de producción, disminuyendo sistemas de consumo. En consecuencia, se promueve la creatividad, se promueve la alternativa de problemas, la alternativa de solución de problemas, se promueve que la persona desarrolle aquello que no le permite la lógica formal, que es justamente buscar aquellas respuestas que no están en el libro al final del capítulo. Es decir, ¿cómo puedo llegar al mismo resultado o a un resultado distinto que es igualmente válido al resultado estandarizado? Eso, pues nosotros sabemos que la historia, obviamente sin minimizarla y sin simplificarla, y obviamente estudiando la Guerra Fría, pues nos llevaríamos no solamente una clase, sino tendríamos que hacer todo un estudio de todo un semestre académico y aún así sería insuficiente. Podríamos decir que el sistema norteamericano terminó venciendo al sistema ruso justamente porque mientras el sistema ruso se repetía y se repetía y se repetía y se repetía el concepto y la apropiación del conocimiento era solamente para título formal, que es el problema de la lógica formal, ¿cierto? En el sistema norteamericano no nos interesan los títulos formales, sino nos interesa el valor productivo que vos le puedas agregar. Y ahí es donde nosotros vemos que el modelo contrafáctico es superior al modelo formal. El modelo contrafáctico posibilita que la persona, todos esos niños que eran desechados en el sistema formal, tengan valor. La anécdota que me gusta contar, yo sé que a mi familia le encanta meterse cuando yo hago presentaciones, saludos para mis familiares allá en la costa que nos están acompañando y a los compañeros allá de Buenos Aires que ya aquí me están mandando saludos por interno. Una de las cosas que a mí me resultaba curiosa era que cuando yo era niño mi mamá me decía que no fuera al parque, que no me dedicara a jugar, que me dedicara a estudiar cosas que sirvieran, que tuvieran seriedad, cosas que fueran aplicadas para el mundo, cosas que sirvieran para la sociedad. Si supiera mi mamá que los futbolistas ganan más que cualquier médico, abogado, ingeniero o arquitecto y todos juntos, ¿cierto? Pues entonces me hubiera dicho, ¿qué pasa? Que no lo veo cogiendo el balón y yendo a practicar. ¿Cierto? O sea, si mi mamá hubiera sabido que el fútbol iba a terminar siendo una profesión, pues entonces hubiera promocionado ese tipo de acciones. En mis épocas el gamer no existía, lo que existían eran los juegos de Atari, las primeras consolas, que los que saben un poco de eso no me permiten mentir, que no había posibilidades de guardar el juego, no había posibilidades o sea, uno iba pasando rondas y pasando rondas y pasando rondas, entonces no había forma digamos, de regresarse, no había forma, sino que había que hacer, era lo que decía el juego. Y la cosa curiosa es que pues los papás de uno decían es que se la pasa jugando. Si supieran que un gamer hoy en día gana más, o un influencer o un youtuber gana más que cualquier médico, abogado, ingeniero, me diría, papi, necesito es que esté sentado frente al computador generando material audiovisual. Necesitaría es que esté frente al computador generando nuevos conceptos. ¿Qué pasa que no lo veo jugando en la consola de videojuegos? Sería lo que los papás le dirían a uno, porque entenderían que si el problema fuera simplemente yo estudio una carrera para ganar unos dividendos y tener una rentabilidad de vida, pues eso me garantiza una rentabilidad sin necesidad de tener que ir a la academia misma y sin necesidad de tener que generar el desgaste que genero en la estructura formal. En ese sentido, pues entonces cuando uno va a la parte administrativa, nos vendieron conceptos y para muchos era risueño. Una de las cosas que siempre les explico a mis estudiantes es que si yo voy a crear una empresa o voy a poner un profesor que dicte creación empresarial, la primera forma de entrevista que tendría que hacerle es cuántas empresas su merced ha creado. Porque si su merced no ha creado empresas, lo que usted va a hacer es coger un libro para dictar teoría de cómo crear empresas
no sabe cómo realmente que se crea una empresa. Usted no tiene conocimiento empresarial de cómo se forman las empresas. No sabe lo que es que la gente no le pague, que el consumidor de pronto no tenga dinero, que de pronto le tenga que pagar el banco y pues no le haya llegado el suficiente recurso para entonces tener que pagar la cuota y la nómina. Entonces, si su merced no ha experimentado eso, ¿cómo le va a enseñar a la otra persona qué es creación empresarial? Su merced lo que va es a transmitir una serie de conocimientos que eso sí los puede tener por Google, eso sí los puede tener por la red, eso sí los puede leer en cualquier libro y que no sería necesario de esa persona. El valor que tiene ese profesor o el valor que tendría ese profesional es justamente que narre su experiencia personal, cómo tuvo que lidiar cuando la empresa se quebró, cómo tuvo que lidiar cuando la familia dejó creer en él, cómo tuvo que lidiar cuando la empresa dejó de ser rentable. Y en ese sentido, el modelo contrafáctico es muy superior al modelo formal, porque mientras el modelo formal te dice es constituye una empresa, adquiere un capital, desarrolla unos productos de venta, ubícate en un sitio que pueda tener comercialización y distribución, ¿cierto? Y dedica a, digamos, ser innovador y que la gente siempre esté buscando tu producto, que nosotros sabemos que en la teoría funciona, pero en la práctica no. Y esa es la cuestión. El señor que monta la panadería al día siguiente no tiene gente que le esté comprando panes. A la semana siguiente es que alguien dice, ahí hay una panadería nueva, vamos a ver qué tal es, vamos a ver qué tal es el pan. Y el primer pan seguramente no va a ser el mejor y seguramente los primeros panes no van a ser los más gustosos. Y muy probablemente a esa persona le va a tocar entonces empezar no solamente a vender panes, sino vender ponqués y vender no sé qué y empezar a tener que vender cerveza y otras cosas que se sabe que tiene por tradición mayor rentabilidad para que el cliente empiece a llegar y después de 6, 7 meses es que empieza a tener saldos neutros, es decir, le permite decir lo que compré lo puedo invertir porque ya sé que no me va a generar pérdidas ni deficiencias. Y después de 7 u 8 meses o después de 2 años es que la empresa le va a empezar a generar dividendos para sí mismo. Pero si su merced nunca ha experimentado eso, ¿cómo espera que lo entienda la otra persona? Si su merced nunca lo ha estructurado, ¿cómo espera que la otra persona lo comprenda? Este es el sistema formal colombiano que nosotros tenemos, que es el de la Cámara de Comercio de Bogotá, para las personas que vivimos en Bogotá, pero en general son las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio, como usted su merced lo puede ver fácilmente, dice información general de la empresa, defina cuál es el producto, tome la decisión, láncese a pedir un crédito, diseñe un modelo de negocios, como si eso fuera soplar y hacer botellas. Y supóngase que es el papá de uno, o supóngase que es uno que quiere independencia económica y no tiene conocimiento de eso. ¿Cómo va a generar todo esto que le está diciendo la Cámara de Comercio? Luego, entonces, la estructuración, y a mí me pareció curioso cuando empecé a escuchar lo primero de Canvas, no me parece que sea el mejor esquema, pero sí me pareció que era una forma interesante de introducción, cuando le dicen a la persona es, lo último que usted hace es lo que dice la Cámara de Comercio. Lo primero que usted hace es usted tiene una idea. Lo primero que usted hace, usted mira si el producto es rentable. O lo que usted hace es que lo monta a su nivel local, a su nivel familiar, a las personas que le rodean. Y si funciona allá, es que entonces lo transmuta hacia a un sitio superior. Supóngase el señor que corta el cabello. Aquí le decimos vulgarmente el peluquero. Este no comienza de una registrando en Cámara de Comercio, sino que este monta un letrerito, puede ser hecho a mano, con cualquier tiza de papel, ahí en la ventana de su casa, peluquería. Se cortan cabellos, se arreglan uñas, se empieza a mandar por mensajes de WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por Facebook, por el medio que le quede, diciendo si alguien necesita que le arregle el cabello para las primeras comuniones, para la boda o el grado, yo con mucho gusto me puedo acercar a hacerlo y así sucesivamente. Cuando se da cuenta que es rentable, es decir, que ya puede sostenerse, que normalmente no es a las fines de semana siguiente, sino después de 5 o 6 meses, ¿cierto? Es que dice, oiga, a mí no me sirve estar paseando la ciudad para arreglarle el cabello a todo el mundo, que vengan a mi casa. Y entonces es cuando utiliza la sala como forma de obtención del recurso, es decir, trae a las personas a su local, a su medio, todavía no lo ha registrado, por eso es que digo a su sala, a su cuarto, a lo que él tiene, a donde él está, y entonces utiliza el servicio ahí. Cuando ve que ya la gente puede desplazarse a su local, es que puede generar dividendos que dice, registrémonos porque en algún momento voy a necesitar tener líneas de crédito, voy a necesitar tener sistemas de ampliación, voy a necesitar contratar personal y eso solamente lo puedo hacer si estoy como una empresa constituida. Lo último que hizo fue lo que la Cámara de Comercio dice que es lo primero que uno debe hacer. Aquí pongo otro ejemplo, no sé si ustedes lo distinguen, este es Transmilenio para el caso bogotano. No sé si se ve bien la imagen, pero si usted se da cuenta, así lo mantienen todo el tiempo el esquema. ¿Por qué? Porque la intención del sistema es que las personas se desplacen rápidamente a su lugar de trabajo o su lugar de estudio o a su casa, en el caso del regreso nocturno. Y en consecuencia, desde el sistema formal, lo que entienden es la venta y la capacidad de los pasajes.
vendidos. Cuando la persona no tiene capacidad de compra, entonces lo que hacen muchas personas es que se montan por la puerta que no es decir, se montan por las puertas laterales con el ánimo de que no les toque pagar el dividendo. Lo que termina siendo Transmilenio, entonces es poniendo mayor cantidad de policías para que regule que la gente no ingrese por las puertas que no son. Segundo, empieza a poner una serie de volardos, una serie de vallas para que la gente, no, digamos, no aproveche los espacios del sistema para colarse. Y además de eso, y ¿cómo se llama? Y con mayor grado de gravedad, ¿cierto? Pues entonces empieza a generar un proceso de exclusión. Los que tienen para pagar el Transmilenio y los que no tienen. El ejemplo lo tengo aquí no más. Si pudiera mostrar y girar el computador y mostrarles, aquí circulaba una ruta que era la 5.3. La 5.3 desde la estación primaria a la última estación pasaba por 10 colegios. Surtía más o menos unas 2.500 personas, estudiantes y maestros que surtían en ese espacio, en ese recorrido, se desplazaban. Obviamente un solo Transmilenio no lo podía llevar las 2.500, tenían que haber varios servicios que llevaran en ese recorrido, o sea, que hicieran ese recorrido para tanto en la mañana como en la tarde, suplir la demanda que existía en el sector. La mayoría de los que usaban eran menores de edad, personas, y cuando digo menores de edad no estoy diciendo 16, 17 años, estoy diciendo eran niños de 8, 9 años que su papá tenía que mandarlo en ese bus para poder ir a coger el Transmilenio e irse para su lugar de trabajo. El esquema de Transmilenio, desde el concepto del venta de pasaje, pues esto no es rentable porque estos niños no están pagando el pasaje. Entonces, ¿qué cambió? Pues empezó a cobrarlo y ahora el 5.3 se la pasa vacío porque nadie coge el sistema, porque los niños se van caminando, están desprotegidos frente al sistema, están desprotegidos frente a la ciudad, están desprotegidos frente a algún atracador o alguna persona que pueda hacerles algún tipo de daño, porque el sistema simplemente dejó de obedecer el principio básico, que es el desplazamiento de la población para empezar a vender pasajes. Ese es el problema de la lógica formal. Así, bajo ese concepto, se quiebra la empresa. ¿Sí? Me encanta el ejemplo de Claro. Me excusan si yo no sé si allá Claro existe en Costa Rica, pero en Colombia existe una empresa que se llama Claro, y Claro lo que hace es que a sus empleados los promociona dependiendo de la cantidad de chulitos o de buenas calificaciones que los usuarios le pongan. Si usted va a poner una queja, lo que hacen ellos es que le cuelgan el teléfono, ¿cierto? Porque saben que les van a bajar el promedio. Entonces les decía a los de Claro, porque me han pedido que hiciera el estudio, porque en el transcurso de la pandemia perdieron 1,5 millones de clientes. Y entonces decían, ¿pero por qué? Si todo los personal nuestro está evaluado como excelente, ¿por qué se fue la gente para otras empresas? Entonces les decíamos, primero porque la competencia que llegó, pues obviamente les bajó en algunos casos del consumo, pero mejor aún, porque cuando yo llamo a Claro a poner y manifestar que tengo un problema, lo que hace su funcionario es que me cuelga el teléfono. En consecuencia, yo entiendo que la empresa no me puede brindar el servicio y termino trasladando para otro lado, porque el sistema está mal diseñado, porque no es la cantidad de clientes que satisfechos conmigo, sino la cantidad de soluciones de problemas que yo le pueda brindar a ese cliente que llama. Es lo que yo debería evaluar. ¿Cierto? Entonces el cliente llamó porque tenía una insatisfacción, una inconformidad. ¿Cómo yo hice para satisfacer esa inconformidad o satisfacer digamos, ese desacierto que tenía el cliente? Eso es lo que debería contestar la empresa. La empresa no es qué cantidad de personas llaman y qué cantidad de personas tienen 10 o 5 o carita feliz o excelencia o no sé qué más, porque lo que termina haciendo es que en el sistema práctico de la lógica formal yo interpreto, esa persona va a poner una queja, le cuelgo antes de que me ponga mala nota para evitar justamente que me ponga la mala calificación que me va a poner al final del sistema. ¿Cómo nosotros lo invertimos? Y esto está presentado en el Consejo de Bogotá y lo presentamos ante la empresa Transmilenio, por supuesto. Le dijimos, porque la empresa Transmilenio es una empresa privada, no es una empresa pública, aunque brinda un servicio público. Y en consecuencia, pues para suplir los defectos o las deficiencias que dejó la pandemia, pues le tocó pedir un crédito al Consejo de Bogotá y pues la solución que nosotros le brindábamos al Consejo de Bogotá es que le cambie el concepto a Transmilenio, que no es la cantidad de pasajes vendidos, lo que se tiene que evaluar, porque entonces a los compañeros de la tercera edad, personas de la tercera edad como mi mamá, como mi papá, se los deja mucho más barato. En consecuencia sale el revendedor allá a vender pasajes de la tercera edad, porque sabe que si lo venden 2,000 pesos, pues termina ganándose 200, 300 pesos por pasaje. Entonces eso no funciona, esas cosas no funcionan. Lo que tiene que hacer es cambiar el concepto. Yo le voy a dar la plata, pero el carnet que tiene el niño
que es de colegio público o privado, que el papá paga impuestos en esta ciudad y que es donde va a sacar el crédito el Consejo de Bogotá para darle el financiamiento a la empresa Transmilenio, pues entonces que el solo carnet del niño le permita usar el sistema y de esa manera está protegido. Y de esa manera entonces no tiene que desplazarse desde su casa hasta el colegio 20, 25 minutos exponiéndose a avenidas, a atracos, hurtos y demás cosas que pueden llegar a suceder, sino que coge el sistema frente a su casa y se desplaza a su colegio y casi que termina siendo una ruta escolar. Lo mismo podría pasar en el sistema privado, porque en el sistema privado a nosotros nos dan una compensación por desplazamiento. Entonces esa compensación no se la den en el salario, déjesela en la tarjeta. Entonces, si el trabajador ya tiene su pasaje pago, ¿para qué necesita meterse por otra puerta? ¿Para qué necesitamos un policía ya controlando que la gente no se meta por las puertas laterales? Si ya el pasaje está pago, antes de que yo use el sistema, pues yo voy a utilizar la puerta que es y no voy a necesitar utilizar puertas laterales. Si el estudiante ya tiene el pasaje pago, pues no va a necesitar otras puertas laterales, sino va a utilizar la que es. Y así sucesivamente, entonces el esquema se hace más rentable, se hace más útil y se hace mucho más práctico. Pongo el ejemplo de Nequi y David Plata, porque, ¿cómo se llama? Porque son sistemas alternativos y por eso en esta conclusión, ya para irles terminando la idea, el sistema formal se establece o se diseña. Quisiera ponerlo mejor ¿cómo se llama? Quisiera ponerlo mejor en el tema anterior. El sistema formal se diseña a través de las estructuras formales de la ciencia. El problema de las ciencias es que cuando usted evalúa las ciencias sociales como si fueran ciencias exactas, empieza a generar todos los problemas que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo. La gente no es blanco-negro. La gente no es bueno o malo, la gente tiene matices. Entonces hay cosas que hace que son buenas y hay cosas que hace que son malas, ¿cierto? Entonces hay que desalentar lo malo, estoy de acuerdo con ello, ¿cierto? Alentando las cosas buenas. Pero si su merced solamente lo evalúa punitivamente, ¿cierto? Que es lo que hace el estructuralismo social, pues entonces genera justamente individuos que rechacen ese tipo de sociedad. Quería finalizando, pues además de agradecerles, invitarles a que nunca cometan los errores que cometemos los países del norte de Sudamérica, ¿cierto? Una de las cosas que siempre he admirado de Costa Rica es que no tiene ejército. Y uno sorprende cómo, a pesar de que sus vecinos han tenido diferentes situaciones en diferentes etapas de la historia, donde hay confrontaciones y luchas y muertes y demás, ¿por qué Costa Rica se ha mantenido al margen? Y he entendido, y los quiero felicitar por ello, de que han entendido que la forma no es la violencia. Y la primera forma de violencia que uno tiene que derrotar es la violencia mental, porque antes de la violencia física, lo que existe es la violencia mental. Ahorita estamos en campañas acá en Colombia y es más, lo ven hasta como lo hable ahorita un candidato que va punteando las encuestas y entonces lo descubrieron que hay que difamar al otro y echarle agua sucia al otro y decir al otro y hay que contratar narcotraficantes, hay que contratar personas en las cárceles y que digan que ese sí recibió plata y no sé qué para generarle, y lo ve como normal porque cree que ese es el elemento normal. ¿Sí? Eso lo que genera son resistencias. Podría poner este ejemplo porque, por ejemplo, me preguntaban aquí yo mando en Colombia un canal que se llama Tertulia Académica Virtual, el cual quedan todos ustedes invitados. Doña Eugenia ya ha participado en diferentes espacios, pero esto es programa de estudiantes y docentes. Ustedes me proponen y con gusto nosotros lo ponemos. Pero me decían los de NT24, que es un programa, digamos, una cadena aliada de RCN, me decían, pero ¿qué otra estrategia política pudo haber utilizado ese candidato? Yo le decía, todo candidato que pasa a la segunda vuelta, lo primero que hace en la primera vuelta es marcar la diferencia con los otros candidatos para poder mostrar que él tiene puntos distintos a lo que ellos están planteando. Pero cuando pasa la segunda vuelta, si yo quiero ganar, tengo que mostrar qué es lo que me hace igual al otro candidato para que la gente no vote por él, sino por mí. Y evitar que los que perdieron en la primera vuelta, o sea, en la primera vuelta de las elecciones, donde se presentan varios candidatos y ya en la segunda solamente se presentan dos, vean que siendo programas similares da lo mismo por cualquiera de los dos que voten, en consecuencia no van a votar por él ni van a salir a votar ese día. Eso aquí lo hemos tenido procesos electorales que si de pronto los menciono pueden resultar curiosos. Yo les decía a ellos, si usted cogiera cogiera Samper Pastrana, fue lo que hizo Samper. Si cogiera Santos Mocus, que es un profesor de la Nacional, justamente lo que hizo, primero Santos quiso diferenciarse de los otros candidatos y después se quiso asemejar a Antanas Mocus para mostrarle a los que habían perdido que siendo dos propuestas iguales daba lo mismo por quien votaran y de esa manera casi que la elección estaba ganada. Lo que hizo el candidato que les estoy comentando fue justamente lo contrario, se puso a retar al otro en vez de llamarlo a
a conciliar filas, a que somos unidad nacional, que somos un solo país. Lo que hizo fue la confrontación y los que habían perdido, lo que terminaron haciendo fue uniéndose al candidato que estaba en segundo lugar, ¿cierto? Entonces, por eso si usted coge cualquier periódico colombiano o cualquier noticia de Google, le dicen que los dos candidatos están ahí como dos caballos de carreras. Y entonces uno pregunta, pero si tenía 2 millones de votos hace 3 semanas, 2 millones de votos de diferencia hace 2 semanas, ¿por qué 2 semanas después la diferencia de votos se redujo a 100.000? ¿Por qué se redujo a 50.000? Porque no utilizó la lógica contrafáctica, no utilizó sino la lógica formal de suponer que hay cosas que se pueden, que son blancas, hay cosas que son negras, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Este es mi contradictor, mi enemigo, y entonces en consecuencia lo que genera es rivalización, lo que genera es descalificación y lo que genera es violencia. Por eso quería terminar diciéndoles, nunca cambien su país. Nosotros podemos tener una geografía similar. Lástima que Colombia tengamos diferentes etapas de violencia en las cuales no nos ha permitido ser o desarrollar ese potencial que sí han desarrollado ustedes. Les agradezco mucho, mi profe Eugenio, espero no haberme pasado el tiempo. Según mi reloj, no. Según el tiempo que me diste, no. Mira, aquí lo tengo sí, lo tengo ahí cronometrado. Según mi reloj, he utilizado el tiempo que se me ha diseñado y agradecerle a mi doctor pues haberme dejado este espacio. No sé, quedo a su disposición para preguntas y demás. Muchas gracias. Bastante interesante, doctor. Vamos a conocer si tenemos alguna pregunta. Por ahorita, don Mario, no hay nada en el chat. Yo sí quiero Los dejé pedirles que por callados. favor, no, es que todo lo que usted dijo, yo creo que aquí pasa, o sea, usted va en contra de la lógica y entonces lo hace. Yo soy así, cuando estaba en la escuela me decían, no haga tal cosa y más rápido lo hacía. Me recordé tanto esas épocas, profe. Yo lo que Sí, me quería era permite. pedirles que el profe quiere conocerlos, entonces porfa, enciendan la cámara. Falta mucha gente llenar la asistencia. También recuerden que es importante llenar la asistencia para hacerles llegar los certificados de participación. Profe Sí, Rafa, ahí tiene a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a Pero los Jacqueline está ahí, invitados. ahí es está Ahí una Jacqueline estudiante no Ahí también. tengo egresada, porque ahí está. invitados nacionales, internacionales, me encanta. Por ahí veo a Federico Guzmán de México, ¿cierto? Hola. No sé si alguno quiere encender el micrófono. Ah, ve aquí bien apuntada está María Alejandra. Si alguno quiere encender el micrófono y pues decir algo con respecto a la charla, yo me identifiqué mucho, créame. Si me permite, tiene un estudiante de 72 años. Le felicito, mi profe Eugenia. Nosotros tenemos estudiantes de todo tipo, créame. Eso está bien porque cuando uno aprende, cuando uno cambia lo que le decimos a los de acá, cambie, vaya, conozca, vea, aquí la izquierda, la derecha, los comunistas, y uno dice, su merced por lo menos entiende el concepto, no tiene ni idea de lo que le están hablando, pero repiten lo que los medios le dicen que tiene que repetir. En consecuencia, genera todas las problemáticas que nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión. Entonces uno les dice, vayan, salgan, y cuando ya conozcan, ahí sí vienen y dicen, ¿cierto? Por cuál se identifican. Pero es como un niño de quinto diciéndole que me voy a casar con tal niña. Y uno dice, pero papi, todavía te falta mucho por crecer. ¿Cómo te vas a casar? ¿Sí? Si apenas estás sacando los dientes. Cambiando los dientes y ya estás pensando en matrimonio. Profe, por favor que llenen la asistencia y si no hay preguntas, pues nos vamos despidiendo. Qué bonito, qué dicha que todos me encendieron la cama. Me faltan algunos, seguro ya es que es hora de dormir. Posiblemente ya estemos en pijama, ¿cierto, don Mario? Puede ser que ya estén despeinados o ya no están, o tengan el gorrito para dormir como pasaba hace muchísimos años que se ponían. Jacqueline tiene una ¿No? pregunta. Ya aquí Sí, tiene la mano Jacqueline y el alzadita. profe Henry también, profe Henry Montero, que es de la escuela, y también lo vemos en cámara. Ay, qué bueno, no, muy contenta, muy buenas noches para todos los que siguieron esta charla aquí desde mi querida Bogotá, Colombia. Un súper abrazo, muy satisfecha, pues dada la pandemia por los procesos de internacionalización e intercambios y todo esto que se está viviendo.
pues poner en conocimiento también que es la última diapositiva surge de la tertulia académica virtual y que muy invitados a quienes quieran acompañar estos procesos. Se lleva los días sábados de 7:30 a 8:30. Quien esté interesado en participar nos avisa con el profe Rafa. Miraría las fechas ya estipuladas que están. Y pues igual no importa, pero que antes de que se acabe el semestre podamos tener el privilegio de tenerlos en nuestra tertulia en algún tema específico que les interese. Y muy encantada de haber acompañado. Hoy me tengo el privilegio de haber estado en Perú y Costa Rica gracias a los procesos tecnológicos híbridos. Muy, muy contenta que sigamos innovando y promoviendo esas pedagogías activas. No, y fue un privilegio también oír la disertación suya en la UTC. Fue muy bonita. Ya muchos van a empezar a leer El Principito y a Kafka, un autor bastante bonito y a mí me encanta. Pero también fue un privilegio poder estar en ese espacio. Muy bien. Sí. Me alegra mucho porque cuando me preguntaban igual que qué libro, pues era el que lleva, o es el que siempre cargo, porque es ese niño interior que no quiero que se pierda, al menos en mí, y me siento a veces cuando la gente me quiere criticar y decir, madure, madure, y yo, ay no, yo no quiero perder mi niño interior, déjeme volar, déjeme ser, déjeme hacer, más bien acéptenme como soy, y así poco a poco pues íbamos generando el respeto por el otro, como decía el profe Rafael ahorita en su presentación, pues tendríamos países pues no civilizados porque tiene otra connotación en la etimología de civilización, sino como más dispuestos a aceptar estas diferencias y a reconocer esa potencialidad del otro como humano. Entonces muy, muy contenta, de verdad, muy, muy, muy satisfecha de todos estos encuentros. Más humanizado, un mundo Total. más humanizado. Más humanizado, sí. El abrazo que yo mencioné que debería tenerse siempre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Rafael, adelante. No, al contrario, agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles a ustedes la deferencia, agradecerme haberme seguido. Supongo yo que deben haber muchas preguntas, por prudencia no me las hacen, porque aquí nos extenderíamos mucho más tiempo, pero les agradezco mucho. Y sí, el ser humano por naturaleza, entre más le digan que no lo haga, más termina haciéndolo. ¿Sí? Y en Colombia hemos tenido cualquier cantidad de experiencias en ese sentido, que entre más dicen es que por este no, por este es que sí, por este es que hay que, ¿sí? Y por eso es que el que vamos a votar, y por eso es que vamos a salir no sé qué, pero mire que el tipo hizo tal cosa, no importa, es porque entre más le digan que no, más la persona termina haciéndolo. Por eso es que el esquema formal no funciona en las ciencias sociales y debemos buscar sistemas alternativos, que es lo que quiero vender, la idea de que busquemos formas alternativas de soluciones distintas, no desconociendo el problema, no eliminándolo, pero sí generando ¿cómo se llama? Sí, generando una posibilidad distinta a lo formal. Y permítame, mi profe Jackie, que es que faltaba aquí, ¿cómo se llama? Mi asesor principal. Él no se pierde ninguna charla, ni ¿cómo se llama? Ni se pierde ninguna tertulia, ni nada por el estilo. Me excusan que hoy no lo dejo hablar. Creo que la mayoría de nosotros tiene uno a la par. Yo tengo 4, así que no puedo subir ninguno. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Ha sido un gusto tenerlos y de ayer en 8 tenemos la otra charla para los que quieran estar en esa charla también, que va a ser bastante interesante. Así que buenas noches, que disfruten el resto de la semana y nos estamos viendo. Gracias por todo. Que pasen feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Zacatecas. Buenas noches.